Hay que reconocer que la mayoría de las ejecuciones de depredadores de menores son brutales y despiadadas, pero en algunos países las ejecuciones son 100 veces peores que las que encontramos aquí. Hoy echamos un vistazo a 6 de las ejecuciones más horribles jamás infligidas a depredadores de menores en todo el mundo. Ahmed Al-Ansi, Arabia Saudí. En Riad, Arabia Saudí, las autoridades ejecutaron y expusieron públicamente el cadáver de un hombre condenado por asesinar a un niño de 11 años y a su padre, confirmó el Ministerio del Interior. Ahmed Al-Ansi, propietario de una tienda, fue acusado de abusar sexualmente del niño antes de estrangularlo con una cuerda. Cuando el padre del niño llegó en busca de su hijo, Al-Ansi también lo asesinó. Ambos cadáveres fueron escondidos en la tienda de Al-Ansi. Cuando llegó la policía para detenerlo, les amenazó con un cuchillo. Al-Ansi tenía antecedentes penales, incluidas condenas previas por sodomía y posesión de material pornográfico, delitos graves en un país tan conservador como Arabia Saudí. En consonancia con la estricta interpretación que Arabia Saudí hace de la ley islámica, la pena impuesta a Al-Ansi incluyó la decapitación, seguida de la crucifixión de su cuerpo decapitado en un espacio público, con la intención de que sirviera de advertencia a otras personas. Amnistía Internacional, con sede en Londres, condenó la ejecución y su representante, Hasiba Haj Zahrawi, calificó de horribles los métodos de castigo e instó al rey Abdullah a conmutar las penas de muerte. El grupo de derechos humanos también cuestionó el papel global de Arabia Saudí y su pertenencia al G20, sugiriendo que un verdadero liderazgo implicaría poner fin a este tipo de ejecuciones. Esta ejecución supuso la 35ª decapitación del año en Arabia Saudí, según datos de Associated Press. En 2008, el reino decapitó a 102 personas. El uso de castigos tan extremos sigue siendo objeto de controversia internacional. ¿Crees que Arabia Saudí es dura con los depredadores de menores? Espera a ver cómo los tratan en China. Guo, Shang y Gong. China. 3 agresores de menores, Guo, Shang y Gong, fueron ejecutados en China. El Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial china, confirmó las ejecuciones, subrayando la gravedad de los delitos y la necesidad de castigos estrictos. Guo, maestro de primaria, violó repetidamente a 6 alumnas durante un periodo de 6 años. Shang, jornalero, abusó sexualmente de 8 niñas, a menudo utilizando el engaño o la fuerza para atraer a sus víctimas. Gong, tendero de un pueblo, sometió a una joven a años de abusos, que acabaron provocando su trágico suicidio a los 16 años. El tribunal puso de relieve la alarmante tendencia de los casos de abusos sexuales a menores, en los que están implicados familiares, profesores, vecinos y depredadores en línea. Estas personas suelen atacar a niños vulnerables, especialmente de zonas rurales o con discapacidades, que carecen de protección y supervisión adecuadas. El derecho penal chino impone severas penas por abusos sexuales a menores, y los violadores de menores de 14 años se enfrentan a las penas más duras. Las recientes ejecuciones subrayan el compromiso del gobierno de erradicar este atroz delito y proteger a los niños de la nación. Cuidado, el siguiente caso es impactante. Richard William Huckle, Inglaterra. Richard William Huckle, nacido el 14 de mayo de 1986 en Ashford, Kent, Inglaterra, creció en una familia típica y asistió a la Harvey Grammar School. Aunque no era muy popular y a menudo se sentía aislado, sentía pasión por ayudar a los demás. A los 16 años, Richard viajó a Namibia en una excursión escolar, lo que despertó su interés por el trabajo comunitario. Más tarde estudió en el South Kent College y fue miembro activo de 2 iglesias, una en Ashford y otra en Londres. A Richard le encantaba ayudar a su comunidad y se mantenía callado y reservado. Tras terminar sus estudios, Richard se tomó un año libre para viajar. Pasó un tiempo en Malasia entre 2005 y 2006, lo que le llevó a volver varias veces, ayudando en iglesias y dentro de las comunidades locales. En 2010, se trasladó a Malasia de forma permanente. Allí se dedicó a enseñar inglés y fotografía, con la esperanza de conectar con la población local y establecerse. Richard también se matriculó en un curso de informática, pero no lo terminó. De 2011 a 2012, trabajó a tiempo parcial como fotógrafo para un club de fútbol local, sin problemas conocidos en ese momento. Sin embargo, más tarde se reveló que Richard había abusado de
menores en secreto. En 2006, durante su estancia en Camboya, explotó a 2 niñas de 4 y 6 años. También manipuló a un pastor en la India, sacando fotos y vídeos en un orfanato con el pretexto de ayudar. En diciembre de 2014, Richard fue detenido en el aeropuerto londinense de Gatwick, después de que la policía lo relacionara con una red de abusos a menores en Internet. Inicialmente negó sus delitos, pero más tarde confesó a su madre que había perjudicado a muchos niños, lo que condujo a su nueva detención. En 2016, Richard fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años. El 13 de octubre de 2019, murió en prisión, atacado por su compañero de prisión Paul Fitzgerald, que más tarde fue declarado culpable de su asesinato y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 34 años. Rusia es dura cuando se trata de depredadores de menores, y he aquí por qué. Oleg Sviridov, Rusia. En una tranquila ciudad rusa se desarrolló una historia de traición y venganza que conmocionó al mundo. Vyacheslav Slava Matrosov, un padre corriente, descubrió una verdad inenarrable sobre su amigo de confianza, Oleg Sviridov. Una noche, mientras compartían unas copas, Matrosov descubrió en el teléfono de Sviridov unas imágenes estremecedoras que mostraban cómo su hija de 6 años era víctima de viles abusos. Sus gritos, pidiendo clemencia, se convirtieron en un eco insoportable en la mente de Matrosov. El dolor se convirtió en furia cuando Matrosov se enfrentó a Sviridov y lo arrastró a un bosque aislado. Allí, el depredador se vio obligado a enfrentarse a sus crímenes de la forma más desgarradora, cavando su propia tumba. Sviridov, ahora desenmascarado como monstruo, se quitó la vida bajo el peso de la culpa y el miedo. La historia no terminó ahí. Cuando se conocieron las acciones de Matrosov, la comunidad se unió a él. Los detalles del sufrimiento de su hija desataron una ola de indignación, y la población local reunió fondos para su defensa legal. El padre, detenido inicialmente por asesinato, se convirtió en un símbolo del amor y la protección paternos llevados al extremo. En el juicio, el relato cambió. Matrosov fue condenado por incitar al suicidio de Sviridov y no por asesinato. Las trágicas circunstancias y el clamor público pesaron mucho sobre el sistema judicial. Después de cumplir solo 6 de los 18 meses de condena, Matrosov fue puesto en libertad, dejando a muchos divididos. ¿Fue justicia o un acto de misericordia para un padre afligido? Esta inquietante historia pone de relieve los devastadores efectos del maltrato infantil y la complejidad moral de la justicia por mano propia. A Matrosov le quedarán las cicatrices de la traición y la pérdida, pero sus actos sirven de escalofriante recordatorio del amor sin límites de un padre y de las profundidades de la desesperación a las que puede llegar. A continuación, nos ocupamos de un espeluznante caso ocurrido en Estados Unidos, donde los peligros dentro de los muros de la prisión resultaron ser tan mortales como los delitos cometidos fuera de ellos. David Oseas Ramírez, Estados Unidos. Cuando individuos como David Oseas Ramírez son enviados a prisión, la sociedad espera que queden aislados, incapaces de volver a hacer daño a otros. Sin embargo, para algunos reclusos, los peligros dentro de los muros de la prisión pueden superar a los de fuera. Ramírez, residente en Jacksonville, fue condenado en 2013 por abusos deshonestos a una niña de 11 años, un crimen atroz respaldado por pruebas abrumadoras. Su juicio fue rápido, con el jurado llegando a un veredicto de culpabilidad en solo 15 minutos, lo que resultó en una sentencia de cadena perpetua en la cárcel del condado de Duval. Sin embargo, en 2019, Ramírez tuvo un final sombrío en su celda. Paul Dixon, un recluso de 43 años que ya cumplía una condena de 25 años por un delito anterior, fue implicado en la muerte de Ramírez. Los informes afirman que Dixon, alojado temporalmente en la cárcel del condado de Duval por una vista judicial, ahogó a Ramírez en el retrete de la celda que compartían. La oficina del sheriff de Jacksonville confirmó el incidente, declarando que ocurrió en el lado este del centro de detención preventiva. Al parecer, una discusión entre los compañeros de celda fue a más y provocó las heridas mortales de Ramírez. Expertos como el analista de delincuencia y seguridad Ken Jefferson señalan que los depredadores de menores suelen sufrir un trato muy duro en prisión, ya que sus delitos los convierten en objetivos constantes. No hay paz para ellos entre rejas,
explicó Jefferson, destacando los riesgos a los que se enfrentan a diario estos delincuentes. Tras el incidente, Dixon se negó a hablar con los detectives y solicitó representación legal. Este estremecedor caso plantea preguntas acuciantes. ¿Qué opina la familia de Ramírez de su trágico final? ¿A qué consecuencias se enfrentará Dixon por sus actos? ¿Y qué revela todo esto sobre la dura realidad de la vida en prisión para los condenados por los delitos más graves? En un mundo en el que hay mucho en juego y una dinámica de poder cambiante, la justicia y la supervivencia dentro de los muros de una prisión siguen siendo complejas e implacables. Por último, pero no menos importante, es Theodore Dyer, Uyu. Theodore Dyer, residente en Grand Haven, fue condenado a una pena de entre 25 y 50 años por conducta sexual delictiva en primer grado con un menor de 13 años. Mientras cumplía su condena en el centro penitenciario de Saginaw, fue compañero de celda de Stephen D. Sandison, que ya cumplía cadena perpetua por otro delito. Lo que ocurrió a continuación suscitó un amplio debate. En octubre de 2014, Sandison mató a Dyer en la celda que compartían. Ante el tribunal, Sandison expresó sentimientos encontrados sobre la reacción pública a sus acciones. La gente cree que soy un héroe, pero no lo soy, dijo al juez jefe del circuito del condado de Saginaw, Fred L. Borchardt, y añadió: yo no le juzgué, solo Dios puede juzgar, solo concerté la cita. A principios de ese año, Sandison se declaró culpable de asesinato en segundo grado, sin mostrar ningún remordimiento por la muerte de Dyer. No me siento mal por lo que hice, admitió. Me siento mal por su familia, pero no tengo ningún remordimiento por él. Los familiares de Dyer asistieron a la sentencia, pero optaron por no hablar. El juez Borchardt condenó a Sandison a otra cadena perpetua, de escasa repercusión práctica dada su condena actual. Durante el juicio, el abogado de Sandison, James Gust, destacó su problemático pasado, señalando que Sandison había advertido al personal penitenciario que no le alojara con un depredador de menores, prediciendo que la violencia vendría después. Tras la muerte de Dyer, Sandison fue trasladado a una prisión de alta seguridad en Ionia, donde está estrechamente vigilado. Sus acciones siguen siendo polémicas. Algunos creen que hizo justicia, mientras que otros sostienen que sobrepasó los límites morales y legales. En el centro de este caso hay cuestiones complejas sobre justicia, moralidad y responsabilidad personal. Las vidas de Sandison y Dyer, marcadas por pasados turbulentos y decisiones trágicas, chocaron de una manera que cambió sus destinos y los de sus familias para siempre. Gracias por ver nuestro vídeo sobre las ejecuciones extremas de depredadores de menores. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para conocer más historias impactantes. Mantente informado.